Yo quiero que ustedes presten atención a la historia del adventismo. Usted no puede ser adventista si no sabe la historia. Entonces ya saben, vamos a ver el mensaje de los tres ángeles en el libro de Deuteronomio, y el punto número 2, vamos a ver la historia del gran cambio en 1930. Muy bien, feliz sábado. Feliz sábado tengan todos. Bueno, actualmente estoy dando clases en el Instituto Bíblico IBER, Instituto Bíblico del Refugio, acerca de historia de iglesia. La historia de iglesia siempre ha sido algo que me ha apasionado mucho. Desde muy niño, cuando asistí al Club de Conquistadores, siempre me ponían a participar en la historia de la iglesia. Y era muy bueno con la ayuda del Señor para memorizar fechas, eventos, lugares. Me gustaba muchísimo. Pero ahora, al estar un poco más grande, he visto la historia de la iglesia de otro punto de vista. Hoy les quiero, más que un sermón, queremos que participemos todos en una clase. Esta clase va a tratar acerca del iceberg adventista. ¿Qué es un iceberg? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el gran cambio teológico que sufrió la iglesia adventista? Para eso nosotros debemos comprender por secciones. Una sección fue lo que ocurrió de 1915 a 1930. Otra sección es lo que ocurrió en 1955 a 1964. En 1980 al año 2000 ocurrió otra gran crisis. ¿Y alguno sabe cuándo fue la última crisis? Fue en el año 2015. Todos estuvimos vivos o presentes o estábamos en el espacio-tiempo de esa última crisis, y muy pocos lo saben. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar esta clase acerca de la historia de iglesia? Muchos movimientos del pasado, como los luteranos, los bautistas, etcétera, se olvidaron de su historia, se olvidaron de dónde vinieron, a dónde van, y por ende perdieron su identidad, su esencia. Y por eso hoy no saben a quién pertenecen. Hoy yo quiero que ustedes presten atención a la historia del adventismo. Si usted no puede ser adventista si no sabe la historia. Y no estoy hablando de Guillermo Miller. Eso es muy fácil, todos lo entendemos. Todos conocemos a Ellen White, a James White, pero muy pocos entendemos la historia que hizo el gran cambio. ¿Están conmigo, sí o no? Ok, muy bien. Ahora preste mucha atención. Voy a rogar que usted, por favor, si la marea alcalina es cuando nuestra sangre está en nuestro sistema digestivo, y entonces si comió mucho, posiblemente se va a querer dormir. Así que usted necesita una botella de agua ahorita, estar bien despierto con un lápiz en la mano para que pueda anotar y poder aprender. Muy bien, para las personas nuevas que están acá, no existe historia del adventismo separado del ministerio de Ellen White. Los dos van de la mano. Pero hoy yo voy a mostrar un punto de vista donde ella ya no estaba presente. Y vamos a ver lo que pasó y lo que ocurrió. Ese es el punto número 1. El punto número 2, así que preste mucha atención, vamos a ver el mensaje de los tres ángeles en el libro de Deuteronomio. ¿Están conmigo, sí o no? Vamos a ver el mensaje de los tres ángeles en el libro de Deuteronomio. La pregunta es ¿por qué? Y la vamos a averiguar en este estudio. Entonces ya saben, vamos a ver el mensaje de los tres ángeles en el libro de Deuteronomio, y el punto número 2, vamos a ver la historia del gran cambio en 1930. Lo que tienen en pantalla arriba es un iceberg. ¿Qué es un iceberg? El iceberg es un gran bloque de hielo gigante. Muchos creen que algunos bloques de hielo pueden ser una gran isla de lo grande que son, y muchos solo logran ver la punta del iceberg, pero no saben qué es lo que hay debajo de la punta de hielo. Es un bloque gigante, grande. Entonces, cuando nosotros vemos problemas, crisis en la cristiandad, cuando vemos una crisis en el adventismo,
todos señalen y dicen, solo señalan la punta del iceberg. ¿Ves? Las personas tienen problemas en la vestimenta. La persona tiene problemas con el diezmo. La persona tiene problemas con la alimentación, con la música. Pero solo están señalando la punta del iceberg. Y la pregunta es, ¿dónde está el problema? El problema está debajo de la punta. Es el gran problema teológico que hoy enfrenta el adventismo. ¿Hay problema teológico o no hay problema teológico? Muchos creen que no. Y yo voy a demostrar lo contrario. Muchos hablan acerca de que la luz ha sido progresiva. Pero hoy yo voy a mostrar lo contrario. No sé si Israel está por acá, pero lo que mencionó Israel en la mañana es bien interesante. Muchas veces cuando se menciona acerca de estas cosas que ocurren, de los cambios que están pasando, tildan a las personas de disidentes. Yo no sé, aún no soy borrado yo todavía, porque mi nombre no está aquí en Bolivia. Pero creo que después de este tema no seré muy amigo. No seré muy amigo, pero estas cosas hay que decirlas como son. Hay que decirlas, hay que comprender la gran crisis que ocurre. Si uno no mira el problema, ¿cómo lo va a enfrentar? ¿Existe la manera para ejecutar una estrategia? ¿Acaso un ejército va a la pelea y no sabe cuántos soldados tiene el otro ejército? ¿Cuántas armas tiene? ¿Se puede ir a la pelea así? ¿Se puede ir o no? ¿Se puede ir o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué es lo que pasa si voy así sin saber cuántos soldados, cuántas armas tienen? ¿Puede ir un batallón a pelear con el otro así? No. Antes de una guerra hay estrategia. ¿Sí o no? ¿Estamos en una guerra o no estamos en una guerra? Estamos en una guerra. Y si hay una guerra, necesitamos comprender lo que pasó. ¿Por qué estamos en una guerra? Y solo de esa forma podemos ir a la gran batalla. Muy bien, vamos a ver hoy una analogía entre el libro de Deuteronomio capítulo 7, el capítulo 7, y con Apocalipsis 14. Lo que quiero mostrar es el mensaje de los tres ángeles en el Antiguo Testamento. ¿Están conmigo, sí o no? Esto que vamos a mostrar es una iluminación del Señor. Ayer, mientras realizaba el tema, estaba orando. Y mientras estaba orando, yo siempre que oro, le pido al Señor que envíe mi ángel. Porque a Guillermo Miller lo guiaba su ángel. Dice que le permitía que pudiera ver los secretos del libro de Daniel. Y entonces yo le rogaba al Señor, Señor, envía tu ángel. Y mi esposa siempre está cerca ahí. Y cuando recibo un tipo de comprensión, ella se me queda viendo y dice, ya sé, me dice, ¿no? Y esto que les voy a mostrar es algo que me llegó totalmente al corazón, me sorprendió el poder de la palabra. Así que vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 7. ¿Todos tienen sus Biblias? Amén. Muy bien, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Es linda, preciosa la palabra del Señor, que sea la que brille, no el hombre. El hombre no tiene espacio, pero la palabra del Señor sí puede brillar a nuestros corazones y hará que los simples sean iluminados. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, las destruiré del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No te unirás con ellas, no dirás a tu hijo o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo, que sirviera a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Pero así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebrantaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres el pueblo santo para Jehová tu Dios
te ha escogido para que seas un pueblo como peculiar, especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, en Deuteronomio 7 nos narra de que no debemos brindar alianza con los pueblos que Israel tenía alrededor, ¿sí o no? ¿Tenían que hacer alguna alianza? No tenían que hacer ninguna alianza. Y ni aún así participar de sus cultos, de sus altares, de sus ídolos. Eso quiere decir que Israel no tenía que copiar la teología de los pueblos paganos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y si nosotros hemos copiado la teología que no es adventista? Llegaremos entonces, si hemos copiado la teología que no es nuestra, entonces no seremos el pueblo especial de Dios, no seremos un pueblo peculiar para Dios. No tendremos nada de especial. Ok, ahora sí, yo les voy a mostrar a ustedes en el siguiente cuadro que tienen ahí. Vamos a ver en Deuteronomio y el mensaje de los tres ángeles. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7 y 7:7. Dice lo siguiente: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos que os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más ¿qué? A ver, los quiero escuchar. ¿Era el más qué? Insignificante. ¿O saben qué significa en hebreo? El más miserable. El más miserable de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que hizo con vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la certidumbre de mano del faraón, rey de Egipto. Entonces vemos que Israel no tenía nada que gloriarse, sino aquí vemos en el versículo 7 y 8 la introducción del evangelio. Vemos que Dios los eligió porque eran los más miserables, porque Dios los amó y los sacó de Egipto, los liberó de la esclavitud. ¿Acaso esto no se compara con Apocalipsis 14 y versículo 6? Vamos todos a Apocalipsis 14 y dice lo siguiente: vi volar por medio del cielo a otro ángel. ¿Qué tenía este ángel? ¿Qué tenía este ángel? El evangelio eterno. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa de una palabra griega evangelios, que significa las buenas nuevas. Pero este evangelio no es cualquiera, es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque está desde el plan de la redención. Y entonces el evangelio es dado a todos aquellos que son los menospreciados y lo más vil del mundo. El evangelio no es dado para los santos. El evangelio no es dado para los que se creen perfectos. El evangelio no es dado para aquellos que se creen mejor que los otros. El evangelio es dado para aquellos que tienen necesidad. Israel tenía necesidad, por eso Dios los amó, los sacó de la esclavitud. Y una de las cualidades del evangelio es que nos saca en el estado que estábamos y nos da un nuevo estado. Por eso son buenas nuevas. ¿Se parece Deuteronomio capítulo 7 y 8 con Apocalipsis 14, 6? ¿Sí o no? ¿Se parece o no se parece? Y aún no han visto nada todavía. Ahora les voy a mostrar el mensaje del primer ángel en Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 9. Dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios ¿qué? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Entonces vemos que para que Israel sea un pueblo especial, peculiar por Dios, debe exaltar la ley de Dios ante el mundo. Tenía que tener esa ley enaltecida para que muestren a los demás pueblos que Dios es fiel. ¿Acaso eso no es lo que anuncia Apocalipsis 14:7? Decía lo siguiente a gran voz, Apocalipsis 14:7, decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria. ¿Qué significa temer a Dios? En el libro de Eclesiastés dice que el discurso de todo Dios es este: teme a Dios y ¿qué? Y guarda sus mandamientos. Es decir, el mensaje del primer ángel anuncia al mundo entero que la ley de Dios está vigente. Y para que Israel fuera peculiar,
tenía que anunciar al mundo entero que había un Dios fiel y que tenía sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tiene similitud o no tiene similitud? Ahora vamos a leer el versículo 10. No, vamos a leer el versículo, ahora sí vamos a leer el versículo 7 y el versículo del 1 al 2, Deuteronomio 7 del 1 al 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jersebeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jesueo y a 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios haya hecho caer estas naciones en poder de ustedes y ustedes las hayan derrotado, deberán destruirlas a la destrucción y no hacer con ellas ningún pacto ni tenerles compasión. Entonces vemos que Dios iba a hacer caer estas 7 grandes naciones. ¿Sí o no? Y el mensaje del segundo ángel dice, otro ángel le siguió diciendo, el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ¿quién? Babilonia. Babilonia no es una iglesia. Babilonia es un sistema. Yo tengo una serie de temas que es descubriendo quién es Babilonia. Babilonia no es una iglesia. Babilonia es un sistema completo. Y la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, esta Babilonia, este sistema falso de creencias, va a caer porque su vino es fermentado y ha hecho que las demás naciones forniquen con ella. Pero vemos que en Deuteronomio capítulo 1 al 2, Dios hará caer esas naciones. Que no se unan en alianza con ellas. Que no sean parte de ellas, que tengan una teología distinta, una esencia diferente. Entonces vemos la esencia del mensaje del segundo ángel. Ahora les quiero mostrar, para ir finalizando esta parte, el mensaje del tercer ángel en Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7 y versículo 10. Dice lo siguiente: pero que da su merecido en su propia persona al que le aborrece, destruyéndolo, a quien le odia, y no se demora en guardar en su propia persona el pago. El fin del discurso de Deuteronomio, que es precioso, Deuteronomio capítulo 7, es que aquellos que no exaltan la ley de Dios, que no exaltan al Dios fiel, que no se unen con alianza con las demás naciones, entonces esos son llamados especiales y peculiares. Dios le dio un mensaje diferente a la iglesia adventista, ¿sí o no? ¿Es diferente o no es diferente? Es un mensaje distinto. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, usted va a ver que tiene una esencia. Somos llamados a ser diferentes. Tenemos una teología diferente, una manera de predicar diferente. Tenemos un mensaje precioso, una verdad que enaltecer ante el mundo. Pero nosotros queremos elegir un camino diferente. Queremos copiar a los demás una teología que no es nuestra. Entonces, cuando nosotros decidimos eso, por eso se cumple el mensaje del tercer ángel. Que el mensaje del tercer ángel dice que si alguno adora, quiere decir que es un acto personal. Si alguno adora a la bestia, a su imagen, ¿qué pasará? Recibirá su marca, ¿en dónde? En su frente, en su mano. Y él beberá del vino de la ira de Dios. El llamado que Dios nos ha hecho es un llamado solemne. Por eso yo quise mostrar esta analogía de encontrar el mensaje de los 3 ángeles en el Antiguo Testamento. Porque no es algo nuevo. Ustedes sabían que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, era la verdad presente para el pueblo de Israel. ¿Sí o no? Era la verdad presente. Y ellos tienen la misma esencia que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos una verdad presente hoy. Tenemos una identidad teológica. Hoy tenemos cientos de pastores en la organización, en los diferentes sermones, que están dando una teología distinta. Y nosotros necesitamos comprender la teología adventista. ¿Y cómo se comprende? Cuando nosotros comprendemos la teología adventista, llegamos a tener identidad. Identidad es cuando yo sé quién soy.
Hoy tenemos adventistas que no saben por qué son adventistas. Y eso preocupa mucho. Eso preocupa mucho porque entonces hoy vemos que sí, las generaciones del pasado sabían por qué eran adventistas, pero sus hijos no saben. Y se está levantando una generación que no sabe por qué son adventistas, no saben la esencia del adventismo, no conocen el mensaje y están vendiendo un mensaje barato, un mensaje que no es adventista. Y Dios no lo mira bien eso, porque el pueblo que fue llamado para tener la verdad presente hoy es un pueblo que tiene una verdad diferente. En los primeros casi 50 años de la historia del adventismo, cuando se fundó el adventismo, se fundaron nuestros pilares. De 1848 a 1890 se fundaron casi en 50 años los pilares de nuestra fe, los pilares adventistas. Algunos los tienen en pantalla. Esos pilares eran la purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles. ¿Y por qué enfaticé el mensaje de los tres ángeles? El mensaje de los tres ángeles es nuestra misión, es nuestro mensaje. Si usted es adventista y no conoce el mensaje de los tres ángeles, usted no es adventista. ¿Están conmigo? Y no es un conocimiento teórico, es un conocimiento práctico, porque Apocalipsis 14:6, el ángel que está por medio del cielo anuncia el evangelio eterno, y el evangelio no es teórico, el evangelio va a la mente y discierne los pensamientos del hombre. ¿Sí o no? El tercer pilar es la justificación por la fe. El templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de las almas. Puede agregarse uno más, uno menos, es dependiendo del criterio de la persona. No pretendo saberlo todo, pero más o menos estos son los pilares de nuestra fe. Dice Ellen White, dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado de nuestra historia. ¿Qué? ¿Necesitamos comprender nuestra historia? ¿Quiénes de aquí conocen bien la historia del adventismo? ¿Tienen miedo de levantar la mano? ¿Quiénes conocen bien la historia del adventismo? ¿Necesitamos comprender la historia, sí o no? ¿Necesitamos estudiarla? Hoy vamos a ver un segmento de esta historia. Así que preste mucha atención, esta fue la introducción. Les quería mostrar cuál es nuestra esencia, nuestra identidad. Y nuestra identidad es el mensaje de los tres ángeles. Con eso nacimos en 1830. El mensaje del primero y del segundo fue dado en 1830. Y así nació el adventismo. Entonces, muy bien. Quiero iniciar con el conflicto de 1888. Ahora, si usted no sabe qué pasó en 1888, otro día podemos estudiar. Yo tengo una serie de 5 temas donde estudio lo que pasó en el Congreso de Minneapolis. Es interesante, es poderoso poder ver eso. Pero en 1888 hubo un congreso en Minneapolis donde habían 2 jóvenes que se llamaban Waggoner y Jones. Y Waggoner y Jones, Ellen White los llama en el libro de Eventos de los Últimos Días como los mensajeros del Señor. Estos 2 hombres presentaron un mensaje glorioso a la iglesia. El mensaje era de que la gloria de Dios es abatida en el polvo y Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¿Amén o no? Ese mensaje llegó al corazón del adventismo, pero ¿saben qué? Muchos rechazaron ese mensaje. Y yo quiero leer para ustedes lo que dice este libro que tengo acá. Este libro, me vine con bastantes libros. Este libro todos deberíamos leerlo. Se llama Portadores de Luz. Los chicos de Libre están estudiando con este libro. Y este libro, Portadores de Luz, dice en la página 181, dice lo siguiente. Los siervos, hablando de Waggoner Jones, los siervos a quienes Dios envió fueron caricaturizados, ridiculizados y puestos en ridículo. Es decir, estos 2 jóvenes cuando comenzaron a predicar se burlaron de ellos. Se sugirió que ella se estaba volviendo, hablando de Ellen White, se estaba volviendo ligeramente senil. Es decir, la profeta
Que por eso la historia del adventismo no está separado del ministerio de Ellen White. Nunca pueden ir separados, porque ella estuvo involucrada ella fue parte de estos primeros pioneros, que era su esposo, era Joseph Bate, era Lomborough, y eran muchos de los pioneros, estaban involucrados ahí. Ella siempre estuvo presente ahí. Y entonces le estaban llamando en este congreso a la profeta senil. Es decir, es una viejita, ya no sabe nada. Sáquenla de aquí. Está hablando por hablar. Que había sido completamente embaucada por estos dos muchachos. Ha sido engañada por Wagner Jones. White escribió a un corresponsal: ignoraron mi testimonio y nunca en mi vida fui tratada como en ese congreso. Portadores de Luz, página 1181. ¿Saben qué le pasó después de eso? ¿Quieren saber o no quieren saber? ¿O ya me voy? ¿Quieren saber o no quieren saber? La enviaron para Australia. Y una vez yo entré en una conversación con unos teólogos. A veces me gusta conversar con los teólogos, a ver cuánta locura hay. Y yo les dije que la enviaron castigada. Y ellos me dijeron: no, mentira, tú estás diciendo algo que no es correcto, ten cuidado. Ella por sí misma decidió irse. Y comencé a buscar, hermanos, leer por aquí, leer por allá. No encontraba evidencia. Pero ayer Dios me la dio. Les quiero mostrar la evidencia de que ella no le enviaron ella no fue voluntariamente a Australia. Ella fue exiliada. Es decir, fue defraternizada. Solo le faltó eso. Quiero leer para ustedes. En el libro La Mensajera del Señor, página 235. No tengo luz especial para salir de América, para ese país tan lejano, hablando de Australia. Sin embargo, si yo supiera que es la voz de Dios, yo iría. Es decir, ella no tenía evidencia de que ir allá era la voz de Dios. Dice: vine en sumisión por la conferencia general. Ella nunca quiso ir a Australia. Ella la enviaron por el problema que ocurrió en 1888. Mario, ¿para dónde nos quiere llevar? ¿Por qué nos está contando todo esto? ¿Qué tiene que ver? Tengan calma, tranquilidad, respiren hondo, profundo, porque lo que viene es serio realmente. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todos estamos comprendiendo, sí o no? Muy bien, excelente. Entonces, en el año 1891, ella fue enviada a Australia. Ella fue enviada a Australia. Y ella regresó de Australia 10 años después. ¿Saben a qué edad se fue a Australia? Se fue de 64 años. Y una persona de 64 años, ya saben, ya la comienza a oler por aquí, ¿o no? ¿Duele o no duele? Duele por aquí, duele por acá. Y recuerden que no había avión, ¿o había avión? ¿Había avión o no había avión? No había aviones. ¿En qué tenía que ir? ¿Saben cuánto demoró ir en Australia en barco? Demoró 2 meses. Y después de ese viaje cayó en cama 8 meses. Con una enfermedad de las articulaciones terribles. Y en ese momento, cuando estaba en su cama, por 8 meses enferma, ella se hizo, según la historia, fue cuando entró en compañerismo con Jesús. Y escribió un libro maravilloso que se llama El deseado de todas las gentes. Porque 8 meses en cama, enferma. Entonces, ¿qué le tocaba hacer? Hablar con Jesús. Y hablaba con Jesús y conversaba y conversaba. Y entonces le dio el libro. El que le dio El deseado de todas las gentes, ¿saben qué es ese libro? Poderoso, hermana. Y ella regresó, vivió 10 años en Australia. Y en Australia hizo grandes obras, aunque no fue la voluntad de Dios que fuera ahí. Fundó el colegio, fundó un sanatorio, fundó una casa publicadora en 10 años. Y regresó en el año 1901.
es interesante ver, es mucho que podría mostrar hoy, pero no tengo el tiempo. Es interesante ver lo que ella hizo cuando regresó. Y lo que muchos no quieren hablar de los últimos años de Ellen White. Cuando ella regresó en 1901, ella le pidió a su hijo que quería vivir en una casa en el campo. Y Dios le envió a un lugar muy lindo. Déjenme un segundito para ver si les muestro acá. ¿Sí? Quiero leer para ustedes, no lo quería mostrar, pero estoy tentado. Esa es la mayor tentación de un predicador. Quiero leer para ustedes la página 348 del libro Portadores de Luz. Emociones encontradas deben haberse agitado en el pecho de Ellen G. White ese día de 1900 en que su mensajero angélico le informó que era hora de despedirse de Australia y volver a los Estados Unidos. Tenía 72 años. No viajó en avión, señores. Viajó en barco con 72 años de regreso a América. Era una adulta mayor. El crimen que le hicieron lo van a pagar muy caro. ¿Ustedes mandarían a sus abuelitos a un viaje en barco por 3 meses, 2 meses? ¿Los enviarían o no los enviarían? Lo que le hicieron fue un crimen realmente. Tenía 72 años, el largo viaje por el océano no sería fácil y sabía que tenía por delante días difíciles a medida que se restaurara la organización de la iglesia para que se testificara de manera más efectiva. Ella decidió vivir, tal vez lo voy a pronunciar mal, en Helmshem, un poco difícil pronunciarlo, pero ella decidió vivir en una casa en el campo y ella inició algo que se llama un ministerio de sostén propio. ¿Qué es un ministerio de sostén propio? Ella decidió levantar una industria de alimentos donde vivía y tenía árboles con frutos rojos. En su casa había mucha uva, de hecho ella vendía o también dice que regalaba gran parte a sus vecinos botellas de jugo de uva. Esos fueron los últimos años de la profeta. Ella fundó un ministerio de sostén propio. Es decir, los ministerios de sostén propio no es disidencia. Entonces ella hubiera sido la primera disidente, aunque la llamaron así. Pero bueno, en conclusión. Entonces, ella fue la que inició los ministerios de sostén propio en el año 1901. Y bueno, eso fue lo que me sentí tentado de decir. Pero bueno, las creencias se escribieron antes de un año, antes que ella se muriera, en 1914. Para los amigos que nos van a ver por las redes sociales y los que están aquí presentes, yo tengo el documento traducido de las creencias de 1914, es decir, un año antes que ella muriera. Es interesante ver lo que los pioneros creían, punto por punto, pero pasó algo. Ella murió en 1915. ¿De qué edad murió Ellen White? De 87 años. Pero yo quiero leer para ustedes lo que dice Joyas de los Testimonios. El enemigo procura apartar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra que consiste en preparar un pueblo capaz de subsistir en el día postrero. Sus engaños están calculados para desviar la atención de los peligros y los deberes de la hora presente. Inducen a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan por su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que están por sobrecogernos no son bastante importantes para presentarles atención especial. Anulan la verdad de origen celestial, despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada para cambiarla por falsa ciencia. Y lo que quiero leer es lo siguiente: nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Y muchos dicen, no, lo que querían los pioneros, esos 50 años, es luz pasada. La luz ha ido en aumento. ¿Ella está diciendo eso? No, ella dice que al contrario, que van a querer derribar esos pilares que ya se habían fundado. Sobre este fundamento hemos edificado durante 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se ha colocado, pero es un grave engaño. No existe la luz en aumento. No existe eso. Los pioneros fundaron en 50 años la luz que debe alumbrar al mundo entero.
No existe tal cosa. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. ¿Está clarito como el agua o no? Está clarito como el agua. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, versículo 29. Hechos 20, 29. Dice Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida, está hablando Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice el libro Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente en la página 316. Pablo temblaba por la iglesia cuando al pensar en el futuro veía ataques que iban a sufrir de enemigos exteriores y ¿qué, perdón? Interiores. Ya existían infiltrados en la iglesia apostólica. Aconsejó solemnemente a sus hermanos que guardasen vigilantemente su sagrado cometido. Como ejemplo, mencionó sus incansables trabajos, entre ellos, por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de aconsejarlos con lágrimas a cada uno. Entonces, los enemigos son exteriores y interiores son los enemigos. El enemigo que vamos a ver hoy es el primer jesuita en la historia del adventismo. Así que lo que se viene es fuerte, hermano. Preste mucha atención, despierta, abre sus pupilas. ¿Cómo le dicen aquí esto? Así. ¿Cómo le dicen? Tuerta, ¿no? Vamos, denle a su compañero de lado para que se despierte, porque lo que se viene es fuerte realmente. Lo que se viene realmente es fuerte. Entonces, vemos que después de la partida de Pablo, él tenía miedo de que se iban a introducir enemigos exteriores e interiores. Justo eso ocurrió en la historia del adventismo. Cuando murió Ellen White, empezó la gran crisis de 1930. Esta crisis empezó en 1915 y les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Ella murió y entonces comenzaron a intentar hacer cambios. Y no se podía. ¿Por qué no se podían? Aún quedaba vivo el último pionero de la primera generación. Se llama John Loughborough. John Loughborough escribió un libro que yo quisiera tenerlo. Para mis amigos que me admiran en las redes sociales, a veces yo no tengo todos los libros porque yo soy extranjero y no es porque no quiera leer, y muchos dicen, ¿por qué usa la computadora? Yo uso la computadora porque tengo libros digitales. Yo soy extranjero y no puedo andar con todos los libros donde viajo. Pero si alguno me quiere regalar los libros, muchas gracias, soy amante de los libros. Le agradecería mucho. Y yo quisiera tener este libro, se llama El Gran Movimiento Adventista, de John Loughborough. Era el mejor historiador que la iglesia tuvo, el mejor de los mejores. Y yo quiero mostrarles una frase que escribió John Loughborough. Dijo lo siguiente: el primer paso de la apostasía es levantar un credo. Repito, no sé, yo los veo con la boca abierta todos. Dice lo siguiente: el primer paso de la apostasía es levantar un ¿qué? Un credo. ¿De dónde nació el credo? Del Concilio de Nicea. El credo es católico. El credo nunca fue parte de la cristiandad, diciéndonos lo que vamos a creer. Es decir, mire, usted no tiene mucho que estudiar, aquí le entrego, eso es lo que usted tiene que aprender. ¿Sí o no? Sigue siendo el segundo, preste mucha atención, el segundo es de hacer ese credo una prueba de compañerismo. Yo con esto y con esto me defiendo. El tercero es probar a los miembros con ese credo. ¿Usted cree como nosotros o no cree como nosotros? El cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Qué interesante, mis amigos, interesante. Y el quinto es comenzar la persecución contra tales. Eso lo escribió John Loughborough. Y cuando él murió en el año 1924, adivinen qué pasó después. Empezó la fiesta, mis hermanos. Y no la fiesta espiritual. Empezó una fiesta en el sentido de que cuando... ¿Cómo es el dicho? Si uno me puede ayudar, que cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta, ¿no? Y este era el último de todos los pioneros. Cuando él murió, los ratones realmente hicieron fiesta. Este hombre que tienen en pantalla se llama L. Roy Fromm.
Se los presento. L. Roy Fromm es el primer jesuita de la Iglesia Adventista del Séptimo Día infiltrado. Ahora, yo quiero ser muy cuidadoso con esto porque nuestros amigos que nos escuchan en las redes sociales, algunos me van a contradecir, otros no. Yo quiero mostrar 3 evidencias de por qué él era jesuita. ¿Están conmigo, sí o no? La primera evidencia que les quiero mostrar es que el lugar donde está su cuerpo, sus huesos, es una zona selecta para francmasones de 33 grados. ¿Están conmigo, sí o no? Es decir, el lugar donde se descansó su caja, ¿cómo lo puedo decir? Su nicho, su ataúd, es un lugar selecto para francmasones de 33 grados. Es decir, no cualquier peladingo, como dicen los cambas, puede ir ahí. ¿Sí o no? Tiene que ser alguien que haya pertenecido a la logia. Ahí les mostré la dirección. Si alguno tiene dudas, me puede escribir a mi WhatsApp personal. Les puedo mandar en qué parte de Estados Unidos está. Puede pagar un vuelo y puede ir a verlo si quiere. Entonces, muy bien. Ese es lo primero. Lo segundo que les quiero mostrar es su lápida. En su lápida, esto quiero ser bien equilibrado. Algunos de los pioneros también tenían sus lápidas símbolos masónicos. Pero Leroy Fromm no era la excepción. Él tenía una lamparita. Y usted puede decir, ¿pero qué tiene que ver una lamparita con todo esto? Si usted busca qué significa la lámpara en la francmasonería, significa el grado más elevado intelectual. Eso significa. Y el tercer argumento que quiero dar, ustedes pueden entrar a YouTube y pueden buscar el testimonio de L. Leroy Fromm como el primer jesuita. Y van a entrevistar a una hermana que estuvo presente en aquel momento y ella va a narrar una historia de que Leroy Fromm era un cura católico. 30 años después, vivíamos en Oregón en ese momento, y en una comida de la iglesia conocimos a una señora que estaba allí por el día. Ella era una señora adventista, no sé si estaba visitando a familiares o qué hacía allí, pero en la conversación me enteré que había vivido en Tacoma Park por un tiempo. Y me enteré en qué año y todo. Y de alguna manera en la conversación, nos contó una historia. Y ella dijo que tenía una amiga católica, una buena amiga católica, y un día le dijo, quiero que conozcas la dieta vegetariana. Así que la llevó al hospital sanatorio, donde teníamos un hermoso comedor, tú sabes, y venían muchos visitantes, así que la llevó allí, y estaban comiendo su comida, y entraron el anciano Fromm y otro miembro de la asociación general con él. Y esta mujer casi dejó caer su tenedor, la mujer católica, y ella dijo, ¿qué hacen ellos aquí? Y nuestra amiga adventista dijo, ¿a qué te refieres? Ese es el anciano Fromm de la conferencia general, y también nombró al otro hombre que estaba allí. Y la mujer dijo, no son. Son sacerdotes católicos. ¿Cómo? Y nuestro amigo adventista, dijo, ¿qué tratas de decir? Ellos son ministros adventistas. Esta mujer dijo, no, yo he estado en misa cuando ellos estaban realizando misa. He estado en iglesias católicas donde estos hombres oficiaban la misa. Esa historia la escuché de otra persona que dijo que el hombre que andaba con Leroy, ese día que la mujer identificó que eran sacerdotes católicos, era el otro autor de preguntas sobre doctrina, Roy Alan Anderson. ¿Y por qué me estoy dedicando a decir eso? Tal vez algunos pueden discrepar y pueden obviar todo esto que estoy mencionando. Tal vez digan, no es así, porque hoy él es una eminencia en la historia del adventismo, Leroy Fromm. Escribió algunos libros que les puedo mencionar, que tengo algunas discrepancias con esos libros, y muchos pueden decir de que no es así. Yo lo dejo que lo piensen libremente, no quiero presionar ningún pensamiento, pero lo que voy a decir a continuación no lo pueden negar. Se crea en el año 1931 por primera vez un credo con 22 doctrinas.
y un manual de iglesia en el año 1931. Y adivine quién estuvo detrás de todo esto. Leroy Fromm. ¿Cuáles fueron los cambios que se hicieron? Ahí lo tienen en la pantalla, se llama el Yearbook de 1931. Fue el primero que se realizó. ¿Y cuáles fueron los cambios que se introdujeron? Usted no puede entender 1955 lo que pasó con Walter Martin si usted no entiende lo que pasó en 1930. El primer cambio que se hizo, que se suprimió, fue que la expiación final en el santuario celestial no era ahí, sino que ahora terminaba en la cruz. Todo llega hasta la cruz. Ya el santuario no hay que prestarle mucha atención. El segundo fue la naturaleza de Cristo, que Cristo vino como Dios, 100% Dios y no como hombre. Entonces, si Él vino 100% como Dios, ¿cómo tengo un Salvador que me comprende de mis necesidades? ¿Cómo me comprende un Salvador cuando estoy tentado? No tengo un Salvador así. Y suprimieron eso. Lo tercero, el don profético. Porque claramente algunas citas de la señora no les conviene. Entonces mejor suprimámoslo. Y lo cuarto es la divinidad o la deidad. La deidad que querían los pioneros no es la deidad que tenemos hoy. Entonces estos cambios ocurrieron por este hombre que se llamaba Leroy Fromm. Él fue parte de esto. Si usted lee el libro Portadores de Luz, él dice que fue uno de los grandes promotores de los cambios eclesiásticos. Entonces realmente es impresionante. Esta es la primera gran crisis que sufrió el adventismo en el año 1931. Fue una crisis terrible. Yo quiero terminar con lo siguiente, para ir concluyendo. En el libro de Reyes, capítulo 18, Primera Reyes, no lo voy a buscar por motivos del tiempo, ya me venció el tiempo, ya se acabó. En Primera Reyes, capítulo 18, vemos que Dios tiene un profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Elías el Tisbita. Y yo solo quiero narrarles lo que está en Primera Reyes, capítulo 18, y capítulos consecutivos. Elías llega y mira que el rey Acab se casó ¿con quién? Con Jezabel. Y si usted agarra su concordancia y busca Jezabel, la va a encontrar en el libro de Apocalipsis. Y dice que Jezabel es aquella que está vestida de púrpura escarlata y la que se vende con los reyes de la tierra. ¿Sí o no? Es decir, es la ramera. Y Acab, siendo rey de Israel, se casó ¿con quién? Con una ramera, con una que se vende con todos. Y así entró el pueblo de Israel en una relación ilícita, en una alianza no lícita. Pero ¿saben qué? ¿Era apostasía o no era apostasía? Porque se cambió el culto de Dios, del verdadero Dios, y se introdujeron los profetas de Baal. ¿Sí o no? Se introdujeron los profetas de Baal y se cambió totalmente la adoración, es decir, se cambió la teología en tiempos de Elías. Pero donde hay apostasía, hay un Elías. Nadie dijo amén por eso. Donde hay apostasía, siempre hay un Elías. Ahora Dios tiene muchos Elías. Y eso es lo que muchos no quieren. Cuando se denuncia el pecado del rey Acab, de la organización oficial, cuando se denuncia tal cosa, llaman al Elías, ¿por qué turbas a Israel? ¿Saben qué significa en hebreo turbar? ¿Han leído esa expresión que Elías Acab le dice a Elías? ¿Por qué tú turbas a Israel? ¿Lo han leído, no? La palabra turbar viene porque eres diferente. ¿Por qué molestas? ¿Por qué te entrometes? Déjame. Eso le quiere decir a Acab. Pero donde hay apostasía siempre hay un Elías. Y Elías demostró que su mensaje es poderoso, que tiene la aprobación divina a través del fuego divino, a través de la presencia del Espíritu de Dios. Todo el pueblo quedó con la evidencia que el mensaje de Elías era el mensaje verdadero. Y su mensaje le cortó la cabeza a los profetas de Baal. Así hay que cortarle la cabeza a todos que están queriendo cambiar la nueva teología.
Pero no con una espada literal, sino con el poder del Evangelio. Porque hay que levantar en alto la teología de la verdad presente. Y la nueva teología tiene que quedar como evidencia que ha sido un cambio teológico en la historia del adventismo. Y entonces Elías le temía a las mujeres, como muchos de los hombres de hoy. Y Elías se fue a esconder, ¿dónde? En una cueva. Se escondió en una cueva deprimido. Y después de esto, Elías fue donde una viuda, que se llamaba la viuda ¿de qué? De Sarepta. ¿Qué no tenía la viuda? ¿Qué no tenía? ¿Qué no tenía? No tenía comida, no tenía aceite. Poquito de harina tenía, ¿no? ¿Y esta viuda era del pueblo de Dios o no era del pueblo de Dios? No era del pueblo de Dios. Y Jesús dijo que en tiempos de Elías había muchas viudas en Israel o no había. Ahora, ¿qué es una viuda? ¿Por qué una persona llega a ser una viuda? Se le murió el esposo. Es decir, perdió la conexión con el verdadero esposo que es Cristo. Y entonces esta mujer que se encontraba en un pueblo pagano no tenía la verdadera conexión con el verdadero Cristo. Y Elías llega porque le falta pan y aceite. Y Elías tenía mucho pan y tenía mucho aceite del Espíritu. ¿Sí o no? ¿Esta mujer duda lo que Elías le dice? No. Mientras Elías estuvo, no faltó el pan y el aceite. ¿Qué quiere enseñarnos esta historia? En Israel había muchas viudas, pero estas viudas no iban a ser visitadas por Elías, porque habían caído en apostasía. Pero había unas viudas lejos del pueblo de Dios que sí lo iban a aceptar con todo y su mensaje. Hoy esto se va a cumplir en la iglesia adventista. Dentro del mismo pueblo nos van a rechazar. Dentro del mismo pueblo nos van a decir y nos van a tildar de muchas cosas. Pero déjenme decirles algo. Hay muchas viudas lejos del pueblo de Dios que están dispuestos a recibir el mensaje, la luz del cielo. Están dispuestas a recibirlas. Entonces, mis hermanos, en tiempos de apostasía, ¿Dios necesita a Elías o no necesita a Elías? ¿Es usted un Elías? ¿No escucha usted un Elías? Amén. Es ahora o nunca que Dios necesita a Elías. Es hora de levantar la verdad presente en alto. Es hora de denunciar la apostasía que se está viviendo. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, la verdad debe defenderse. Que Dios nos ayude, nos ilumine y nos guíe para siempre portar esta verdad. Ahora, esta apenas fue la primera parte. Hay una segunda parte de este tema, hasta 3 o 4. Llegamos hasta el año 2015. Así que espero poder seguir compartiéndoles temas especiales para un tiempo especial. Dios los bendiga mucho.